Vivimos tan en chinga todo el tiempo que tenemos que dejar las emociones de lado para funcionar. Te invito a darte estos minutos conmigo para netear. Netear sobre esas cosas que nos incomodan, aceptar en dónde estamos metidos, compartirte mi perspectiva y mi diarrea mental, porque a todos nos ha cargado el payaso. Yo soy Rafa Jaime, chavorruco, mexa, atleta de alto rendimiento, ultraman, alpinista, alegre, alto, guapo, pudiente, amante de los atardeceres. Y se me olvidó decirles, en este camino me di 2 tiros con el cáncer. Nos dimos cabrón, pero no me fui invicto. Se llevó mis 2 ojos. Me quedé ciego. Pero ni hablar. Sin Yolanda, que acá no ha pasado Nancy. Esto es Sin Yolanda, con Rafa Jaime. Aquí estamos una vez más, mis Yolandos. ¿Cómo están? Espero que todo muy chido por allá, y si no lo es así, ojalá lo puedan resolver lo más pronto posible. Por acá, déjenme les cuento que todo está muy chido, pero esta mañana tuvo una peculiaridad. Generalmente, todos los días que despierto, pues me pongo a reflexionar un poquito de lo que ha acontecido los últimos días, las últimas semanas e incluso los últimos meses. Y al despertar y estar en mi cama, pues bueno, les tengo que platicar que conmigo siempre despierta algo o alguien, o no sé cómo denominarlo. Es el famosísimo señor miedo. Y como tal no es una persona física, pero es algo que me acompaña a todo momento. El señor miedo, así me ha gustado denominarlo. Y hoy no les quiero dar el significado de lo que es la palabra miedo, porque incluso a manera personal, creo que darle un significado concreto a esta palabra es un poco complicado. Lo que sí me atrevo a decir es que el miedo nace de las emociones y de los pensamientos. Nace de la tristeza, del dolor, de la duda, de la desolación y de otras tantas cosas. Y justo ahí sentado, reflexionando de, güey, a ver, ¿cuáles son los últimos miedos que has tenido? ¿Cómo los has enfrentado? ¿Cómo estás sobrellevando esto? Y la pregunta muy puntual esta mañana fue, Rafa, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste miedo? ¿Por qué? ¿O el miedo se resuelve? O sea, era como medio lluvia de preguntas y de ideas. Y ahí lo primero que se me ocurrió es, dije, a ver, remóntate a cuando estás chavito, Rafa. Y me fui, no sé, cuando tenía 8, 6 años y que me trepaba a los árboles y que ya me subí una vez y me caía y me ponía otro madrazo y me volví a subir y me volví a poner otro madrazo, pero a la siguiente me subía con un poco de menos miedo o lo hacía de manera diferente y decía, no, Rafa, pero a ver, aprendiste ahí del miedo, pero no, debe de haber una circunstancia anterior donde tuviste otra vez miedo. Tu primera vez de miedo. Dije, a ver, a lo mejor cuando hacía travesuras en la casa y llegaba mi papá o mi mamá y me ajusticiaban por mis travesuras, la nalgada, el manazo, y decía, ni madres, o sea, ya me voy a portar bien porque no quiero volver a sentir ese dolor, ¿no? Pero dije, debe de haber algo mucho más atrás. Y no les puedo decir de cuando era bebé porque realmente no tengo recuerdos, pero sí muy chiquito. Y a lo mejor recuerdo alguna circunstancia en la cual estaba con mi mamá en el cuarto, en la habitación, mi mamá se levantaba e iba a algún otro lado y yo me quedaba ahí solo como niño. Mi mamá se desaparecía unos minutos nada más, pero yo me sentía abandonado. Y me di cuenta que los miedos van apareciendo por experiencias, quizá también de manera instintiva, de manera... eh, es que no sé ni siquiera cómo expresarlo, pero lo que sí es que son condicionadas a situaciones que van un poquito enfocadas al dolor, a la tristeza, repito, a la desolación, al estrés y todo esto. Dije, todos los seres humanos estamos aventurados a vivir con los miedos y creo que los miedos no desaparecen. Se van, al contrario, apareciendo en tu vida de maneras diferentes. Y aquí hay 2 opciones. O empiezas a vivir con ellos y avanzas y aprendes,
o esos miedos te paralizan y te quedas sin hacer cosas en tu vida. Te quedas frustrado, te quedas inmovilizado y quizá dejas de vivir de cierta manera. Y en esa misma conversación conmigo mismo, en ese estar pensando, a ver, Rafa, ¿qué fue lo último fuerte que sentiste de miedo? Me remonté a esta última expedición que tuvimos en los Himalaya. Si recuerdan, los que ya siguen Sin Yolanda y los que me siguen en Instagram, pues yo estoy muy metido en el tema del alpinismo. Y en septiembre del 2022 estuve en los Himalayas, en el Manaslu, en una montaña que rebasa los 8,000 metros de altura. Una montaña de estas famosas de los 14 Peaks. Y si bien meterse ya a estas montañas implican circunstancias muy diferentes dentro del montañismo, días de expedición que estás allá, 1 mes, 2 meses, el tipo de comida, el tipo de entrenamiento, el cómo sometes a tu cuerpo a la altura, al estrés, a las adaptaciones, también te enfrentas a cosas que generalmente no, no ves en otras montañas. Y esta era mi primera vez en un 8,000. Andaba virgencito de 8,000, ¿no? Y les voy a platicar un poquito la dinámica porque quizá no todos entiendan cómo funciona el montañismo y lo voy a tratar de hacer de la manera más simple para no darles tanto choro. Una montaña de 8,000 metros inicia desde un campamento base. Un campamento base generalmente está situado sobre los 4,000 o a inicios de los 5,000 metros. El campamento base es como una pequeña ciudad segura donde todos estamos ahí con nuestras tiendas, con nuestras casas de campaña, donde tenemos una carpa comedor, donde en algunas otras ocasiones hay un coffee place, donde generalmente llegas a descansar y también se me olvidaba, están los servicios médicos. Tú llegas con todo tu equipo, te instalas ahí, ya estás sometido en altura y desde ahí está iniciando tu aclimatación a la montaña. ¿Y por qué digo aclimatación? Porque el cuerpo humano no está de manera natural conformado para vivir sin oxígeno o con bajos niveles de oxígeno y esto genera un estrés al cuerpo. Entonces, pensar que vas a ir a tocar una cumbre de 8,000 metros, tienes que ir adaptando el cuerpo poco a poco. Para llegar arriba de los 8,000 metros a la cumbre, existen 4 campamentos entre la cumbre y el base camp. Campamento 1 a 5,300, campamento 2 a 6,300, campamento 3 a 6,800, campamento 4 a 7,400 y cumbre 8,163. La dinámica es, subes a campamento 1, pasas unos días por allá, estás bajo estrés, duermes poco porque los niveles de oxígeno son bajos a tu cuerpo, pero estás empezando a crear glóbulos rojos. Te vuelves a subir al campamento 2, pasas unas noches allá, campamento 3, campamento 4 y bajas, no vas directo a cumbre. Regresas a Basecamp, tu cuerpo se recupera, empieza a crear glóbulos rojos, ese estrés por el que estaba viviendo disminuye y a la siguiente vez que tú vas a la montaña, hacia la cumbre, vas mucho más fuerte porque ya hiciste alguna rotación. A veces se hacen 2 rotaciones para la adaptación al cuerpo y pues estás listo para enfrentar e ir a la cumbre. Después de todo este choro explicativo, estábamos en esta expedición de el Manaslu en los Himalayas y venía la primera rotación, mi primera adaptación al cuerpo. De Basecamp a Campamento 1 salíamos un día muy temprano. No sabía realmente qué era lo que iba a venir para nosotros y específicamente para mí, porque estar metido en una montaña y sin ver no está nada sencillo. Por muchas especificaciones, descripciones y lo que sea, al final del día no es nada sencillo. Se dice y no pasa nada. Cuando estábamos haciendo esta progresión del base camp al campamento 1, me vi enfrentado a algo que jamás había vivido. A cruzar no 1, ni 5, ni 10, ni 20 grietas. Eran 40 grietas al menos. ¿Y qué es una grieta? Una grieta es una erosión. Imagínense un hoyo gigante en el piso donde la profundidad pueden ser 5 metros, 100 metros, 200 metros o no saber cuándo acaba ese hoyo, esa grieta. Y tú las tienes que cruzar por un ladito, a veces se hacen puentes de hielo, a veces tienes que pegar un brinco, obviamente están en desnivel, de lado, y vas a asegurar una cuerda, pero esa cuerda no garantiza que si caes vas a salir vivo. Entonces,
Cuando estábamos cruzando todas estas grietas, iba con mucho miedo. Sí, iba concentrado, no iba haciendo estupideces, pero iba con mucho miedo, porque sabía que dar un paso en falso podía irme a una grieta y quizá podía perder la vida. Y brincaba y me movía de lado y mis compañeros me explicaban a lo lejos cómo tenía que poner los pies. A veces me daban la mano para brincar y saltarlas. Un par de veces me pasó que no di el paso correcto o el brinco correcto a 2 metros y me caía y medio cuerpo estaba dentro de la grieta y mi, mi otra parte estaba aferrada a la nieve, al hielo con el piolet para no caerme. Seguía avanzando poco a poco, pero el miedo seguía ahí latente. Repito, no estaba haciendo estupideces, pero mi miedo constante era, yo no me quiero quedar aquí. Uno, no quiero sufrir dolor y dos, no quiero perder mi vida. Horas después, obviamente, llegamos a Campamento 1 y cuando llegamos a descansar a Campamento 1, me metí a la tienda, más relajado, descansando, después de comer y tomarme un té. Y dije, Rafa, date cuenta de lo que acabas de cruzar y todos los riesgos que acabas de sortear. Y me decía, güey, yo no me quiero volver a meter a esto y exponer tanto mi vida. Rafa, Manaslu y Everest van a ser tus únicos 8000 y bye. O sea, no tengo por qué exponer tanto mi integridad física, mi cuerpo, nada por el estilo. Y así me fui a dormir. Los demás días seguimos subiendo, campamento 2, campamento 3, campamento casi 4, porque las condiciones no eran las más buenas. Aclimataditos bajamos. Obviamente entre cada campamento cada vez había cosas más complicadas que sortear físicamente, técnicamente, el tema de la adaptación, porque ya estar sobre casi los 7000 metros, el cuerpo pues, alucina, no puedes dormir en las noches, dolores de cabeza. Y bajé y estaba en base camp, descansando, recuperándome de esta primera rotación. Decía, güey, ve todo lo que acabas de sortear y de lo que acabas de hacer. Es mucho el riesgo, Rafa. Inténtalo, sé cuidadoso a la siguiente vez. Y a veces me ponía a reflexionar y decía, ¿y si me regreso? ¿Y si bajo? ¿Qué le tengo que demostrar a las personas? Nada. ¿Qué me tengo que demostrar a mí? Nada, lo puedo hacer en otro lugar. Y venían las dudas y venía la incertidumbre. Hasta que llegó el día donde teníamos que hacer la segunda rotación y de hecho de ahí se iba a hacer el intento a cumbre. Iniciamos esa primer travesía de campamento base a campamento 1 y yo sabía lo que venían, las grietas. Sí, iba un poco asustado porque ya sabía que me enfrentaba, pero una vez que estaba ahí, esa seguridad de lo que ya había enfrentado me hacía moverme más fácil, más rápido. Estaba latente el miedo a no querer morirme ni a sentir dolor. Pero la experiencia me daba la oportunidad de ya saber dónde poner mis pies, ya saber qué brinco dar, ya saber de dónde no agarrarme, ya saber dónde moverme y no perder tiempo. Y cuando me di cuenta, ya había cruzado todas las grietas, incluso lo había hecho mucho más rápido que la ocasión anterior. Cuando me di cuenta, aquello que me atemorizaba tanto se había quedado atrás. Y no voy a decir que fue como un día de campo, pero me pareció mucho más sencillo de lo que experimenté la primera vez. Y así esto se replicó en los siguientes campamentos. ¿Qué pasó con la cumbre? Esa es otra historia que si quieren saberla, después se las cuento. Pero enfocado totalmente a esto, bajé y me di cuenta que siempre vamos a estar enfrentando miedos. Siempre nos va a estar tocando sortear cosas por primera vez y eso nos va a generar estrés. ¿Sí? Siempre existe un riesgo, siempre apostamos algo, siempre hay un precio que pagar. Pero una vez que lo haces, que lo intentas, siempre soy de pensar que la práctica te da perspectivas diferentes. Y el miedo tiene dos opciones. Con el miedo tú tienes dos opciones. O te paralizas o lo usas como herramienta. O te desarma
o te arma de una forma completamente diferente. El miedo puede ser una motivación. Si existe miedo es porque existe una oportunidad. Yo soy un firme creyente que por eso muchas veces pocas personas se significan, porque son capaces de hurgar entre los miedos. Y de ahí se encuentran estas herramientas que te llevan por caminos diferentes. Creo que hasta el día que muera, siempre me van a acompañar miedos. Porque a nadie le gusta sentir dolor. Porque a nadie le gustan las pérdidas. Porque a nadie le gusta sentirse solo. Pero deja que los miedos te acompañen. Hoy sé que el día de mañana que despierte y el señor miedo esté a mi lado, le voy a dar las gracias. Porque que esté ahí significa que estoy vivo. Porque que esté a mi lado significa que hay posibilidades para hacer las cosas. Porque el hecho de que esté a mi lado significa que tengo proyectos y que tengo metas. Porque si no tuviera nada que perder, el señor miedo no despertaría al lado mío. Esto fue Sin Yolanda, con Rafa Jaime. ¿Y qué les digo, mis yolanditos? Aquí se ríe, se llora, se siente, se todo. Gracias por darse este tiempo aquí conmigo y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.